dice que los discípulos, siempre ha habido esta pregunta, ¿verdad? A veces dice que contestando a los discípulos, pues les preguntaron, ¿quién ustedes creen que soy yo? Dentro de los discípulos, hermanos, había hombres de diferentes conceptos, aunque eran judíos, estaban metidos en el judaísmo, pero tenían muchos conceptos diferentes. ¿verdad? Nosotros tenemos ahí dentro de los fariseos, dentro de los discípulos, hermanos, había varias corrientes así, hermanos, de pensar dentro del pueblo judío, aunque todos tenían como el pueblo de la ley mosaica, de la ley que Dios le había dado a Moisés, pero había varias corrientes dentro del judaísmo, ¿verdad? Nosotros encontramos a los fariseos, los saduceos, los escribas, y dentro de esto, pues tenemos, hermanos, a Simón Zelote, ¿verdad? Simón Zelote era, hermanos, uno de los discípulos que eran muy celosos de la palabra de Dios, eran muy celosos, extremadamente celosos. Por eso los celotes. Ellos, hermanos, no aceptaban de que un judío tuviera pactos con los romanos, mucho menos contribuyeran con ellos o cooperaran con ellos. Ellos eran como lo radical del judaísmo y querían levantarse como revolucionarios para destruir el imperio romano. Esos eran los celotes, ¿verdad? Por eso Simón Zelote creía, hermanos, que Jesús iba a ser un líder revolucionario político que iba a destruir, porque así lo decía la palabra del Señor, que el Mesías iba a destruir un imperio de pecado y de muerte e iba a establecer un reino de paz. Era lo que decía, y era por eso lo seguía Simón Zelote, lo seguía como un revolucionario. Otros lo seguían, hermanos, porque pensaban que el reino del Señor era terrenal, ¿verdad? Y uno de ellos hasta pues no nos decía, pero como manejaba el dinero, pues él quería ser el secretario del tesoro de ese reino. Me refiero a Judas, porque le iba a picar, ¿no? Por eso, dentro de estos había muchos. Y otros, hermanos, pues querían ser como Pedro, ¿verdad? Como Pedro, que era un hombre, digo, pues a mí que me ponga la cabeza del ejército, para seguir mochando orejas, con la espada que le tenía ahí. O sea que Pedro, dentro del pueblo del Señor había hombres. No crean ustedes que todos eran fuertes, eran aguerridos. Y es que lo que pasa es que cuando se va a seguir en el Señor, a veces piensa que los cobardes entran al reino de Dios, los débiles. No, la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los valientes, los de carácter, arrebatan el reino de Dios. Por eso, hermanos, es algo muy importante venir ante el conocimiento de Dios. Le preguntaron, bueno, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y unos dijeron, no, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Recuerden, hermanos, que Juan el Bautista había ya sido muerto unos meses antes, hermanos, por Herodes el Grande, ¿verdad? Lo había matado, lo había destruido por peticiones de Herodías. Y lo había destruido. Y pensaban, hermanos, que Jesús era la encarnación de Juan el Bautista. Mucha gente pensaba eso, ¿verdad? Dicen, no, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros, algunos de los profetas que han resucitado. A veces hoy, hermanos, en la actualidad, así tienen al Señor Jesús, ¿verdad? Lo tienen como un maestro solamente, ¿verdad? Tienen como algo un maestro pues destacado, pero solamente eso. Y lo respetan como tal, y otros ni lo respetan, ¿verdad? Otros lo tienen como un revolucionario, y muchos, ¿verdad? En algunas reuniones hasta se pintan a la cara de Jesús como una actitud como la del Che, pero solamente eso. Y otros tristemente la tienen como una figura mitológica de algo que existió, pero que ya no es. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Por eso ahora, y le preguntaron, luego le dice, ¿y tú? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? A veces, hermanos, tenemos concepto de lo que dicen allá, de lo que dicen acá, pero lo importante, hermanos, dentro de la iglesia es qué decimos nosotros y qué respuesta le tenemos al Señor. Porque eso es algo importante de nosotros tener, como decíamos ahí, diré yo es algo personal, único. Cuando estemos delante del Señor, dice la Biblia que ni el Padre pagará por el Hijo, ni el Hijo por el Padre. El alma que pecare, esa morirá. Por eso, hermanos, el llamado de Dios, hermano, pues es individual. Es individual. Nosotros vemos aquí, hermanos, que hay esposo, hay esposa,
hijos, pero cuando estemos delante de Dios, ahí no va a haber eso. Dice la Biblia que seremos semejantes a los ángeles. O sea, ahí, hermanos, el sexo lo tenemos aquí en la tierra, ¿verdad? Para diferenciar entre un hombre y una mujer, y para crear familias, porque así lo estableció Dios. Pero espiritualmente no. Ahí, hermano, cuando estemos delante del Señor, pues sin duda alguna Dios nos va, cuando lleguemos allá en la eternidad, Dios nos va a formatear. Así como cuando venimos aquí a la tierra, nos formateó y no tenemos pensamiento de las cosas que vivimos en el tiempo pasado, en la eternidad delante de Dios. No sabemos allá. Cuando estemos delante del Señor, dice la Biblia que seremos semejantes a los ángeles. Nos formateará. Otra vez seremos, dice, hermanos, ahí no va a haber esposa, no va a haber esposo, no va a haber hijos, sino todos seremos como los ángeles, como dice la Biblia, como éramos conocidos en un principio. Por eso, pero tenemos que, para llegar ahí, la Biblia nos habla que podamos nosotros entender a quién estamos sirviendo, quién decimos nosotros que es. La Escritura en toda su extensión declara la existencia de ese Dios, ¿verdad? Y nosotros, en el pueblo del Señor, no admite la existencia de otro Dios. Por eso nosotros en la iglesia nos consideramos las iglesias monoteístas, ¿verdad? La iglesia cristiana es una iglesia monoteísta, uno, Dios, creer en un solo Dios, ¿verdad? Nosotros vemos, hermanos, que Dios es un ser absoluto, único, invisible, ciertamente, incorpóreo, y su naturaleza es pues el amor, la misericordia, y es un espíritu. La Biblia dice, hermano, que Dios es espíritu. Por eso, hermano, nosotros aquí no vemos alguna forma, ¿verdad? No vemos alguna, no, pero lo sentimos. ¿Cuánto sentimos hoy la presencia de Dios? Porque Dios es espíritu, y gracias a Dios, ¿verdad? Y en esa forma de espíritu está en nuestro hogar, está donde estemos, porque Dios, por eso decía David, Salomón, que Dios no habita en templos hechos de mano, Dios habita en un corazón. A Dios no le ponemos límites. Dios es invisible, es inmortal, es omnipotente, omnipresente. Allá en Juan 4:24, miren lo que dice allá con la samaritana, precisamente, ¿verdad? Nosotros vemos, y ahí nos dice cómo es Dios. Dice la Biblia, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y luego por eso habla de una actitud de adoración. Y los que le adoran, ¿cómo deben de adorarle? En espíritu y en verdad. Dice la Biblia, es necesario que le adoren, hermano, porque Dios, hermanos, mira nuestro corazón, cómo está, hermano, mire, hermano, qué bonito que ve nuestro corazón. Nosotros vemos, hermanos, cuando venimos y adoramos a Dios, Dios limpia nuestro corazón, hermanos, a veces, cuando venimos acá, venimos a veces enfermos, depresivos, con problemas, con ganas. Hermano, pero cuando entramos en la presencia de Dios, algo pasa en nuestro corazón, algo pasa en nuestra mente. Se limpian, hermanos, todas aquellas basuras que han entrado en nuestro corazón. Pero a veces cuando caminamos en el mundo, yo acabo de ir esta semana a un terreno que tenemos por ahí, hermano, y cuando entra uno ahí, hermano, sale uno lleno de unas espinitas, no sé cómo se llaman esas espinitas. ¿Cómo, hermano? Abrojos. Se le pegan a uno hasta en a veces mi esposo me reclama, se me pegaron, ¿verdad? Y a veces se nos pegan cosas que no queremos que se nos peguen, y tristemente espinamos a los de la casa. Pasa así en lo espiritual. Nosotros vemos, hermanos, que cuando caminamos allá en el mundo, hay cosas que el mundo nos pega, hermanos, y venimos a perjudicar en la casa, en nuestro hogar, la buena relación. Pero también pasa al revés cuando venimos aquí a la casa de Dios. Hermano, Dios limpia nuestro corazón, nuestra mente, nos da una nueva visión, renueva nuestro espíritu, nuevas fuerzas. Las actitudes negativas se van en el nombre de Jesús. Aquellos abrojos que se nos habían pegado en el mundo se despegan en el nombre de Jesús y caminamos con una actitud y una fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, y ese espíritu de Dios es el que mora en nuestros corazones y en nuestra vida, ¿verdad? Así que podemos ver, hermano, que, ¿verdad? Dios no es una persona. La Biblia habla, hermano, que Dios no tiene
allá que el Señor a Lucas le dijo, ¿verdad? Miren el libro de Lucas, capítulo 24, 39, miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas 24, 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, dijo cuando resucitó al Señor. Palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis, yo tengo. Y estaba hablando, hermanos, por eso Dios es Espíritu, ¿verdad? Y entonces, como nadie puede ver a Dios, dice la Biblia que a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Es invisible. La única manera que podemos ver a Dios es mediante Jesucristo, el cual es, dice ahí en Colosenses 1.15, miren lo que dice Colosenses 1.15. Ahora sí queremos que leer esta Biblia. Es un estudio, hermanos, acá. Miren lo que dice Colosenses 1.15. Que a Dios, para poder ver a Dios, hermanos, dice que Dios dice en el versículo 12, 1.12, vamos a leer, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la suerte de los santos en luz y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de pecados. ¿Y quién es? Dice ese Hijo, eso es Jesús, el Hijo de Dios, dice, el cual es que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. O sea, hermano, nosotros vemos, hermanos, que el Espíritu eterno, ¿verdad? El Espíritu que todo lo llena, todo lo puede, ¿verdad? Que es omnipresente y omnipotente, hermanos. Es como, ¿verdad? Nosotros vemos, ahora que no sé cuánto les ha tocado ir aquí a la Sierra Juárez, y vienen unos cables de alta tensión. Allá vienen unos cables de alta tensión, por eso. La otra vez, hermanos, me tocó ver, hermanos, que tocó un pajarito, hermanos, un pajarito era como una gaviota, ¿verdad? Y se tocó los cables y nomás volaron las plumitas. Hizo tierra ahí con. O sea, son cables de alta tensión. ¿Se imaginan, hermanos, que una hermana quisiera moler el tomate en su casa y se conectara a su licuadora con el alta tensión? ¿Qué pasaría? ¿Qué? Desaparecerían los tomates con toda la licuadora y tal vez porque es alta tensión. Pero para que esa alta tensión sea doméstica, miren, siempre tenemos un transformador. Y entonces, hermanos, el transformador hace que la luz ya sea doméstica, para que nosotros podamos enchufar y mire lo que va para la tele, para todo esto, porque se hace doméstica. El poder de Dios, hermanos, nadie puede ver a Dios. La gloria de Dios, dice la palabra de Dios, que cuando Moisés habló con el Señor allí en el monte, dice que cuando regresó con el pueblo le dijeron: no, Moisés, cúbrete, porque no podemos ver tu rostro. Porque el rostro de Aarón de Moisés dice que resplandecía, porque había visto la gloria de Dios. Entonces lo que hizo el Señor, ¿verdad? Dice la Biblia que se manifestó en carne. Dios se manifestó en carne aquí en la tierra, ¿verdad? Miren lo que dice allá en el capítulo 1 de Juan. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice en el capítulo 1: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que has hecho fue hecho. En Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. Y luego dice en el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, hermano, que Dios, hermanos, en ese espíritu invisible, ya que nadie podía ver, hermano, se manifestó en Jesús. Y dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que, hermanos, por eso nosotros vemos, hermanos, que la doctrina bíblica, la que nosotros creemos, hermanos, lo que dice aquí la palabra del Señor,
es monoteísta. Monoteísta es creer en un solo Dios. Tristemente, hermanos, ha habido los conceptos diferentes. Por eso ahí está un dicho que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca, ¿verdad? Decía un hermano de Guatemala, hermano, dice, yo en Guatemala decimos en otra forma. ¿Cómo dice, hermano? Que el que no conoce la ruta, a cualquier bus se sube. Dice, digo, hermano, ¿verdad? Aquí es así. Pero, hermano, realmente conocer a Dios. Cuando venimos a la iglesia, es que Dios quiere que nosotros le conozcamos a Dios, ¿verdad? Pero no solamente su palabra, sino que sea, hermanos, en el espíritu de transformación. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, hemos recibido un favor de Dios. Porque no solamente ha sido palabras, ha sido, hermanos, una transformación en el espíritu, ha sido una consolación en nuestro corazón, ha sido un milagro en nuestras vidas, ¿verdad? Porque eso es lo que creemos en el Señor, que tenemos un Dios en una cobertura que no solamente son palabras, sino es un espíritu y es vida. Hemos hablado, hermanos, aquí, pues el Señor ha obrado, ha hecho maravillas en las familias, en nosotros. Creemos de lo que dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es importante conocer la doctrina que Dios nos enseña, las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? ¿Verdad? Que cuando hablamos del monoteísmo es creer en un solo Dios, un Dios espiritual, invisible, incorpóreo, invisible. Nosotros vemos que en lo que decíamos al principio, que la palabra monoteísmo viene del griego que es decir mono, uno, teos, Dios, que indica solo o único Dios, o un Dios solitario. Y esta enseñanza fue fundada por Dios a Moisés en el Sinaí. Bueno, la reveló, más bien, ¿verdad? No, la reveló para que se le revelara al pueblo, para que a través de todos los tiempos, hermanos, la gente creyera, porque lo conocía. Fíjense, hermanos, que cuando el Señor, hemos hablado con Adán y Eva, pues ellos lo conocían, le hablaban, ¿verdad? Le hablaban. Dios quería, hermanos, que fueran líderes acá, que administraran lo que Dios les había dado, ¿verdad? Las posesiones que Dios estaba dando. Sin embargo, algo pasó ahí, se dejaron por el engaño, ¿verdad? Fueron desterrados del lugar donde Dios les había dado. Posteriormente se multiplicó la tierra y viene como Noé, ¿verdad? Porque en Noé dice la Biblia que pues todos los que habían estado ahí pues murieron y fueron cambiando las mentalidades, porque Dios nos hizo, una de las cosas, es algo muy importante, hermanos, a nuestro libre albedrío. Dios no es un molde y nos hizo, es más, nos hizo hasta diferentes en nuestro carácter. En familias, hermanos, sí nos parecemos, hermanos, sí nos parecemos, ¿verdad? Porque luego dicen, es de la familia porque tiene la misma nariz, ¿verdad? Pero no somos iguales en todo. Pero sí tenemos alguna, ¿verdad? Aún hay gemelos que se parecen idénticos, pero piensan diferente. Son cosas diferentes. Y eso es lo maravilloso del Señor, que Dios nos hizo a nuestro libre albedrío. Aún en el ambiente espiritual, los ángeles y arcángeles, hermanos, Dios los hizo ciertamente para un servicio, pero les dio un libre albedrío, la capacidad de escoger dentro del bien y el mal. Nosotros vemos, hermanos, que aún el diablo que estaba ahí delante de Dios, que era un ángel, un querubín, tenía la capacidad de adorar o no adorar. La Biblia dice, hermanos, que él corrompió su santuario, se apartó de la gloria de Dios, tuvo envidia, empezó, hermanos, a corromperse y desea, hermanos, usurpar el trono de Dios. Por eso, hermanos, fue desterrado. Pero nosotros, hermanos, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy la libre capacidad de escoger dentro de lo bueno y lo malo. Tristemente, hermanos, como en los días de Noé, hermanos, Dios les habló a ellos, pero en lugar de adorar a Dios, empezaron a adorar a los demonios. Empezaron, hermanos, en lugar de buscar a Dios para su cobertura, empezaron a buscar a los demonios para hacer hechicería, brujería, y apartaron su corazón de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que Dios aún empezó a limitar los tiempos de ellos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, ¿cuánto tiempo el que más vivió, hermanos? Matusalén. ¿900 cuántos años? 965 años, ¿verdad? 969 años. ¿Y qué pasó? Murió. Nosotros vemos, hermanos, que Adán murió de 930 y tantos años, pero también
Nosotros vemos algo famoso en la Biblia que dice que Enoc vivió 365 años y se lo llevó el Señor. Él no murió. Ahí estamos la diferencia dentro de los que caminaron con Dios y de los que no caminaron con Dios. Por eso dice la palabra del Señor que después del diluvio, hermanos, otra vez, aunque toda la gente, hermanos, que se había apartado de Dios, Dios quiso, hermanos, reformar la tierra. Voluntariamente no quiso. Pues vino el diluvio. Y otra vez quiso Dios, ¿verdad?, hacer un pacto con ellos. Dice que cuando bajaron el arca, hermanos, tuvieron el pacto que hicieron con Dios. Dios, hermanos, dice que Noé, en agradecimiento, le hicieron un holocausto a Dios, y Dios se complació de aquel holocausto e hizo un pacto con ellos. Ahorita aquí íbamos con mi esposa en la mañana, hermanos, estaba lloviznando y vimos que iba saliendo el sol y un arcoíris bien bonito. Y el Señor le dijo a Noé: mire, este va a ser mi pacto. Cuando vienes el arcoíris, te vas a acordar de que yo establecí un pacto con ustedes, que nunca voy a destruir la tierra más con agua. Es un pacto que está ahí. Y hermanos, pero, hermanos, el hombre volvió a desobedecer. Cam, Sem y Jafet. Hermanos, dice que se empezaron a multiplicar y otra vez entró el pecado ahí. Pero Dios siempre ha hablado a ellos de que ha sido el único Dios, ha sido el Dios que ha querido llamarlos, ¿verdad? El único. Dios ha querido que lo conozcamos, no solamente en este tiempo, sino en los tiempos pasados. Miren lo que dice Juan capítulo 17, 3, miren lo que dice. Y es lo que Dios quiere también en este tiempo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Este pero, a ver, hermanos, este pero es la vida eterna, ¿de qué? Que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Conocer a Dios, ¿verdad? Este es el pero, la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Hermano, por eso es importante que nosotros conozcamos a Dios. O sea, no podemos nosotros tener esa opción. Hoy, hermanos, hay personas que quieren conocer a Dios, otros que no quieren conocer a Dios. Yo les he dicho, hermano, otro niño de Salina Cruz con un ingeniero, y le empecé a compartir la palabra de Dios, y él dice: yo no creo en eso. Le digo: pues qué triste por usted, porque el hecho de que no lo crea no quiere decir que no va a pasar. Qué triste va a ser cuando estemos delante de Dios, ¿verdad? Porque ahí dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día: Señor, si en nuestras plazas predicaste, en nuestras plazas estuviste. Es más, muchos le dirán: Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el Señor le dirá: apartaos de mí, obradores de maldad. Porque, hermanos, tenemos que empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y no es a veces cómo empezamos, sino cómo terminamos, ¿verdad? Y comparecer ante Dios cuando estemos delante del Señor, hermanos, y que, pues hay alguien, fíjense, hermanos, ahora hemos visto, por lo que leemos hoy en el siglo XX y ahora en el XXI, hermanos, nosotros vemos que existe más tecnología en la cual se puede transmitir. Antes, pues era difícil expandir el evangelio como ahora se hace por medio de la radio, por medio de escritos, por medio de grabaciones, etcétera, la televisión, por muchos medios. Pero estos medios son nuevos relativamente. Hermanos, nosotros vemos que estaba yo leyendo, hermanos, de que empezaron a crearlo. El primer hombre que voló, los hermanos Wright, fue en 1922, hace 100 años. Hace 100 años, hermanos, no existían los trailers, no existían, hermanos, ¿verdad? La tecnología que ahora tenemos, la televisión, los celulares, hermanos, algo que es muy común y que nos está acabando la mente y los ojos, ¿verdad? Pero son tecnologías relativamente modernas. Y antes tal vez la gente se perdía porque no les llegaba el evangelio. Antes se perdían porque desconocían la palabra de Dios. Muchas gentes, hermanos, no tenían la capacidad de poder leer. Era prohibido, hermanos, por la iglesia tradicional en años pasados que una mujer pudiera acceder a leer y mucho menos tener la Biblia. Por muchos años
la Biblia no se podía leer y deseaban leerla, y ahora que podemos leerla, no se lee. Tristemente eso pasa, ¿verdad? Nosotros vemos que el clero castigaba a su pena de muerte a aquellos que tuvieran una Biblia y la leyeran, y mucho menos la interpretaban. Pero cuando empezaron a leer la Biblia y empezamos, hermanos, a proclamar la palabra de Dios, los que nos antecedieron, hasta nos llamaron protestantes. Pero no, somos los que llevamos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque queremos que conozcan al único Dios verdadero, porque esta es la vida eterna. Y si no conocemos a Dios, dice aquí en la palabra del Señor, capítulo 17:13, esto empero es la vida eterna, que te conozcan al solo Dios verdadero y a Jesucristo, el cual has enviado. Gloria a Dios y a su nombre, hermano. Así que nosotros debemos, hermanos, conocer a Dios es algo muy importante, porque es lo fundamental en nuestra fe. Nosotros tenemos en San Juan 5, miren lo que dice, si usted se regresa al capítulo 5, 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos, hermanos, la palabra de Dios, nos van a dar conocimiento de lo de Dios, el acercamiento a Dios. Fíjense, hermanos, nosotros vemos, existen en el mundo, hermanos, existen tantas y tantos hermanos que han dado la vida por proclamar la palabra de Dios. Hermano Ibrahim nos hablaba, hermanos que han ido a Etiopía. En Etiopía, hermanos, allá que es el noreste de África, hermanos, nos cuentan, hermano, que el hermano Ibrahim, que cuando han hecho las reuniones que a él ha tocado estar, son más 1 millón de hermanos ahí. Hermanos, no tienen hermanos, son zonas desérticas, no tienen un asiento, hermanos, dice que ahí ponen como sábanas encima, los baños, personas que vienen de las rancherías allá, pero vienen a oír la palabra de Dios. Esto ha hecho, hermanos, que en el África, que era un África pobre, un África donde existía mucho la santería y los cultos y ritos satánicos. Nosotros vemos, hermanos, que aquí en América tenemos Haití, como Haití, hermanos, una comunidad afroamericana, vamos a llamarla así, hermanos, son tribus que se vinieron de África trayendo sus costumbres, hermanos, y existe mucho el vudú y la magia negra, y son, hermanos, de las comunidades o pueblos más pobres de América Latina. Esto era África, pero ahora, hermanos, que el Evangelio ha entrado, hermanos, usted puede ver, hermanos, cómo Dios también nos ha bendecido, porque con ello, hermanos, las puertas de los cielos, ¿verdad?, han sido de bendición, han sido sobre de ellos. Hermanos, esto que está pasando en África ahorita, no dudo, porque también hay videos, hermanos, en donde hay hermanos que se han hincado a orar para que Dios mande lluvia. Hermanos, cuando nosotros oramos, se abren las puertas de bendición. Dios nos ha dado las llaves, hermanos, para poder orar y decir: Señor, te pedimos en tu nombre, Señor. Por eso es importante conocer a Dios, para poder, hermanos, tener una intimidad con Él, poder tener, hermanos, cómo pedir, cómo poder, hermanos, acercarnos a Dios. Por eso, hermanos, nosotros vemos que en el mandamiento a Israel, una de las cosas, cuando Dios ya hizo un pacto posteriormente a Noé, hermanos, y dentro de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, hermanos, Sem tuvo todo lo que es Irán, toda esa zona, hermanos, y de ahí vino Abraham, que hizo un pacto con Dios, porque volvieron a la idolatría, pero Dios le dijo a Abraham: Abraham, voy a hacer un pacto contigo para que tú me sirvas y yo te sirva, y voy a hacer de ti una grande nación, y tú y tu familia, y en ti y en tu familia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Fíjense, hermanos, Abraham tomó una decisión, se apartó de su familia y dijo: Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu pueblo. Y formó una nación, formó un pueblo. Y hoy, hermanos, tiene como testimonio, hermanos, que ahí está la nación, ahí está el pueblo, y nosotros, hermanos, somos parte de esa herencia, ¿verdad? Y uno de los mandamientos que le dio a Israel, precisamente dentro del monte
bautismo era: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Hermanos, fíjense que para el pueblo judío el poder entender esto, hermanos, era algo muy importante. Es más, las primeras palabras que se le daban a sus hijos era precisamente conocer la unicidad de Dios. Dios es uno. Hermanos, desde el principio hasta el fin, siempre: oye Israel, el Señor uno es. Así que reiteradamente Dios habló de sí mismo como Dios único, individual e inclusivo. Es más, ¿verdad? Nosotros vemos cómo Dios les habló. Dice allá en el versículo, porque aún, hermanos, el pueblo de Israel, teniendo sus mandamientos, esos principios, esa repetición constante dentro de su familia, se desviaban de la verdad de Dios. Nosotros vemos, hermanos, que a veces andaban aquí sirviendo a Dios y los hijos: no, es que los cananeos, y querían copiarlo de los cananeos. Así como pasa en la iglesia. Hay veces, hermanos, que nosotros queremos influenciar al mundo, pero tristemente a veces cuando vemos, ya nuestra familia se influenció de lo del mundo para allá, para acá. Y Señor, ¿qué pasa? Y el Señor, hermanos, les hacía constantemente. Nosotros vemos que a todos los profetas Dios les daba un ejercicio de repetición en su vida para que entendieran y buscaran al único Dios verdadero. Fíjense que ahí en Isaías 43, miren lo que dice en el libro de Isaías 43. Y le habla a Isaías, uno de los profetas, miren, para que se lo dijera al pueblo. Ahí en Isaías 43, 10 les decía: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, ¿verdad? Y estaba hablando, hermanos, proféticamente acerca de Jesús, el nacimiento. El profeta Isaías aproximadamente fue en el año 750, 800 antes de Cristo, y le hablaba el Señor de que Dios era ayer, hoy y por los siglos. Y le hablaba: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, hablando al pueblo judío. Ustedes son mis testigos, así como el Señor ahora dice a la iglesia: vosotros sois mis testigos. Pues dijo el Señor: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A nosotros como iglesia. Pero aquí le estaba hablando al pueblo judío y le decía: vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Y luego, hablando del nacimiento de Jesús, 800 años después, decía: y mi siervo que yo escogí, ¿para qué? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo el Señor, y fuera de mí no hay. No es la segunda persona dentro de la divinidad de Dios. Es Dios manifestado en carne. Dijo: hijo, yo soy. No crean que es otro, soy yo. Para que me conozcan, para que vean quién soy yo, ¿verdad? Porque antes de mí no fue formado Dios, y ni lo será después de mí. Gloria a Dios y a su nombre. Por eso, hermanos, cuando nosotros venimos ante Dios, denle un aplauso al Señor. Oye, hermanos, hay hermanitos que nos han hablado que se quieren bautizar. Por cierto, hermano, vamos a tener bautismos. Queremos, hermanos, que algún hermano, ya también una hermanita nos habló que quiere bautizarse, otros hermanos jóvenes que quieren bautizar, otros hermanos, ¿verdad? Bautizar. Pues, gloria a Dios, porque estamos conociendo a Dios, ¿verdad? Que es la salvación eterna, el Redentor de Israel, ¿verdad? Tristemente, antes, cuando sabía, hermanos, que quería tener, ¿verdad? Cuando le iba mal y tenía, pues le iba mal. ¿Por qué? Hemos hablado del Salmo 109, que cuando no aman la palabra de Dios, cuando no aman la benevolencia, cuando no aman la bendición de Dios. Fíjense, hermano, cuando venimos aquí a la casa del Señor, Dios quiere bendecirnos, o sea, quiere que nos vaya bien. Queremos que vivamos así como Adán y Eva en el huerto, bajo la dirección de Dios, oyendo su voz, que es su palabra, dándole la honra y la gloria, como el holocausto que ofreció Abel y Caín en agradecimiento a Dios, como los holocaustos que hacía Abraham para ser agradecidos con Dios. Esa es la forma en que Dios quiere que caminemos. Sin embargo, hermanos, a veces no tenemos una actitud rebelde, ¿verdad? Tenemos una actitud rebelde y no queremos tener esa cobertura de Dios.
¿verdad? Nos negamos a obedecer a Dios, nos negamos a que hay un Dios que quiere protegernos, nos negamos a tener esa cobertura de Dios y fíjense las consecuencias. Allí en el Salmo 109, miren lo que dice la Biblia. A ver, hermanos, gloria a Dios. Amó la maldición. Salmo. ¿Irma qué versículo era el 109 qué? Ella es la maldición, amó la maldición. 17. 117, gracias hermano. Dice ahí, cuando no queremos amar la bendición de Dios, amar la bendición de Dios es habitar en los atrios de Dios. Y dice, pero que el que ama la maldición, dice en el versículo 17, y amó la maldición, ¿y qué dice? Sobrevino. Y le vino. ¿Por qué? Porque no quiso la bendición. ¿Y ella qué? Se alejó de él. No solamente no le vino la maldición, sino que vistióse de qué? De maldición como un vestido. Entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Ahora dice el Señor, séale como un vestido que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Y este es el pago de parte del Señor a los que, digo en este caso, me calumnian y los que hablan mal contra mi alma, contra el Señor. A veces, hermanos, si no amamos la bendición, hermanos, va a venir el mal, ¿verdad? Nosotros vemos, hermanos, que dice la Biblia que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nosotros tenemos una cobertura de Dios. Por eso nosotros vemos, hermanos, fíjese, cuando la Biblia habla, ¿verdad? Esto es un ejercicio de aprendizaje. Fíjese, hermanos, en Deuteronomio 4:39, otra vez volvemos al ejercicio de aprendizaje de conocer quién es Dios. Dice 4:39 de Deuteronomio. ¿Verdad? Hay dos versiones, bueno, hay varias versiones, pero que al final tratan de decir lo mismo. Dice, aprended pues hoy, reflexiona en tu corazón que el Señor es uno arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Fíjense, hermanos, que estas enseñanzas de la unicidad de Dios, de conocer a Dios, era muy importante dentro del pueblo. Nosotros vemos, hermanos, que fue en el pasado, pero aún en el presente, en la historia contemporánea, cuando Hitler, hermanos, tristemente destruyó a 6 millones de judíos, 6 millones de judíos en la mente. No hablamos de un pueblo ignorante. Antes de la Segunda Guerra Mundial, hermanos, Alemania era un país poderoso, fuerte, políticamente, económicamente, intelectualmente. Los alemanes eran la crema innata de la tecnología y la ciencia, eran hombres sabios. Sin embargo, de ahí, dentro de los sabios, no de la ignorancia, surgió, hermanos, el poder levantarse en contra de Dios, porque es en contra de su pueblo. 6 millones de judíos masacró este hombre por el hecho de que habían matado a Cristo. Eso era una de las, ¿verdad?, que metía la mentalidad de los otros para poder controlarlos. Sin embargo, hermanos, nosotros vemos que dice la palabra del Señor que este pueblo, cuando estaban allá, hay testimonios de que cuando los estaban, hermanos, matando en los hornos crematorios o en la cámara de gases, en las últimas oraciones que hacían ellos era: oye Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. ¿Podrá el mundo arrebatar, hermanos, tal vez nuestra riqueza, nuestra salud, nuestra libertad, pero jamás podrá arrebatar nuestras convicciones delante de Dios? Hermanos, lo que quiere el diablo es arrebatar de nuestro corazón precisamente eso. Por eso dijo el Señor: no temáis a los que matan la carne, temed al que puede matar el espíritu. Y hoy estamos aquí precisamente para refrendar nuestra convicción delante de Dios. Estamos aquí, hermanos, para oír la palabra, no mía, ni del hermano, ni del pastor, sino lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros creemos, hermanos, que tenemos que aprender hoy. Dice: reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios, es uno arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y hermanos,
hermanos, nosotros tenemos que caminar con esta enseñanza porque se mantuvo intacta, hermanos, desde los tiempos del Señor Jesús, dentro del pueblo, dentro del Antiguo Testamento, observando los mandamientos que Dios le había dado, hermanos, al pueblo de Israel, para preservar esa doctrina para nosotros. Tristemente, hermanos, también en estos años, nosotros vemos, hermanos, que se han pues dado una enseñanza. Dice el apóstol Pablo, enseñó que en los postreros días iban a venir hombres hablando con una astucia humana. Pero el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Aquí miren lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 2. Y dice ahí: así que, hermanos, cuando vi a vosotros, no fui con altivez de palabras. Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando vi a vosotros, no fui con altivez de palabras o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué era lo que se dispuso el apóstol Pablo? A predicar solamente al Señor Jesús. No estaba ensalzando su persona, no estaba ensalzando a su grupo, su líder, su liderato que Dios le había dado, sino estaba exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Y estuve con vosotros, dice, con flaquezas y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, más con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Fíjense, hermanos, nosotros como creyentes, hermanos, como hijos de Dios, como discípulos del Señor, Dios nos ha llamado a tener una posición dentro del reino de Dios, no de ir rezagada, a ver, hermano, a ver a cuándo se acuerda, no, sino de protagonistas del reino de Dios. Que cada creyente, cada hermano, hermanos, no se puede alimentar solamente de las pequeñas gotas que puede recibir de alguien, sino que se alimente con la palabra de Dios. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. O sea, Dios quiere que usted se convierta, hermanos, en una fuente que pueda sustentar con agua viva, hermanos, al necesitado. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es sobre mí. Dijo, ¿verdad? Miren lo que dice allá en Lucas capítulo 4. Estamos concluyendo, hermanos. Es un tema, queremos, hermanos, hablar de esto. Es un tema muy bonito, porque, hermanos, conocer a Dios, hermanos, es algo muy importante. Es algo, hermanos, para que no podamos ser nosotros distorsionados y engañados, hermanos, por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Tristemente, hermanos, pues el anticristo, ¿verdad? Hay un Cristo verdadero, el que anuncia la palabra de Dios, el que redime, el que justifica, el que limpia, el que santifica, pero hay otro Cristo. Hay otro Cristo, y nos dice la Biblia que hay otro Cristo. Pero esto lo llama, que la Biblia lo llama el anticristo. Pero este anticristo no lleva al reino de Dios, lleva al reino de las tinieblas. No habla con verdad, sino habla medias verdades para llevarlo al infierno. Por eso, hermanos, ¿verdad? Nosotros hemos dicho, hay cosas, hermanos, que a veces, y les he contado de mi hermana que compró los pantalones, ¿verdad? Que se los saben, pero se los vuelvo a contar, ¿verdad? Porque, ¿verdad? De los Levi's, mi hermana vive en Estados Unidos y a mi cuñado pues le compra los zapatos, los pantalones Levi's, pero ellos valen $40. ¿Verdad? $40, que son como 800 pesos. Aquí un Levi's yo creo que vale como, ¿cuánto costará, hermano? Bien, usted sabe, original, como unos 700 pesos. Hermano, mi hermana vino y cuando vio, hermanos, que va viendo ahí unos pantalones de a 100 pesos Levi's, qué baratísimo. Manitas, son piratas. No, pero si hasta tiene la etiqueta en inglés, manitas, son piratas. Al final no me hizo caso y se llevó uno, ¿verdad? Si los compró en 34, en la primera lavada le quedaron de 28. Le digo, manita, ¿cómo te fue con tus pantalones? No, pues es que porquería te dije. Pero se parecían igualititos.
azules, de mezclilla, hasta en inglés, en varios. Así es el Evangelio no creemos, hermanos, que el diablo va a venir ahí con sus cuernos y su colota colorada, soy el chamuco. No, se dice la Biblia que se muestra como ángel de luz. Se muestra como un ángel de luz. Por eso el apóstol Pablo habla que nosotros tengamos cuidado. Pero cuando nosotros venimos delante de Dios, venimos a recibir la palabra, la unción de Dios, ¿verdad? Dice, el Espíritu de verdad, el cual nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y cuando venimos a recibir el Espíritu de Dios, cuando venimos a cantar y adorar a Dios, Dios nos da de su gracia, nos da de su Espíritu. Pero ¿para qué sirve el Espíritu? Hermano, cuando nosotros tenemos una religión, ¿verdad? Siempre compramos algo, un recuerdo, una reliquia de valor. Siempre la ponemos, hermano, y la colgamos allí en la mejor posición de la pared principal de nuestra casa. Es una reliquia. Pero Dios nos da su Espíritu, no para que lo guardemos como una reliquia, sino para que nosotros tengamos autoridad y poder. ¿Para qué? Dice en el versículo 4:18, ¿verdad? El Señor Jesús dice que cuando se le fue dado el libro del profeta Isaías, hay un lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que viven en depresión, en amargura, en tristeza. Hermano, tenemos el Espíritu de orar por ellos para que Dios sane su corazón, sane su visión, sane su vida, ¿verdad? Me he enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, aquellos que están presos en el alcoholismo, la drogadicción, en problemas íntimos de su familia, de su corazón, de su ser, ellos mismos presos. Nos ha enviado por la palabra para dar vista a los ciegos, a los que no pueden ver la gloria de Dios, la visión de Dios, que Dios quiere que vean los caminos del Señor, para poner en libertad a los quebrantados, pero para predicar el año agradable del Señor. Así que, hermanos, si nosotros tenemos, hoy que hemos recibido la unción del Señor y que hemos recibido, pues podemos proclamar, ya vamos a salir. Pero, hermanos, nosotros ya no somos, hermanos, solamente a vivir aquí, a ver qué nos da el hermano. No, vamos a llegar a nuestra casa, nos vamos a alimentar, vamos a recibir la palabra de Dios. Le dijo al profeta Ezequiel, hincha tu vientre, lee la Biblia. Si no lee la Biblia, hermano, ¿verdad? ¿Qué clase de creyentes? Tenemos que leer la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el ¿qué? Por oír la palabra de Dios. Así que si usted lee la Biblia, va a aumentar su fe. Por eso los que no leen la Biblia tienen una fe ahí que anda. Hoy sí, mañana no. Pero porque no tienen convicciones, no leen, no tienen fe. Pero cuando empezamos a leer, la otra vez estaba, yo les he dicho, hermanos de allá, con el hermano Leno, me dijo, hermano, vaya usted como una dentista. Allá, pues vamos con la dentista, fui con la dentista. Y me empecé a comentar la palabra del Señor y empecé a comentar, a compartirles lo que pues sabemos y leemos. Y dice, se tocó conmigo, así con paredes, porque yo soy la tónica de hueso colorado. Le digo, la felicito. Ella pensaba que no, la felicito. Con esas personas son las que me gusta platicar, con las del hueso colorado, de esas que siguen la Biblia, de esas que estudian, que no solamente se van por el motor, así que usted lee la Biblia. No, pues no, le digo entonces, ¿verdad? Tenemos que ser nosotros parte del cuerpo de Dios, de los que leemos. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras, porque de ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si queremos dar testimonio del Señor, pues tenemos que leer la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y hermanos, pues lo que les recomendamos es, hermanos, que podamos leer, fortalecernos en Dios y caminar en el Señor. Recordemos, hermanos, que el Señor dijo, sin mí